Veamos ahora la curva. Esto se llama gráfico o curva de madurez. Esa sí la conocemos. O curva de maduración también es conocida. ¿Viste que así era? Curva de maduración. Sí, pero estamos viendo la resistencia. Se me apagó. Te la mando. Esta curva de maduración, yo le expliqué el semestre pasado que no se usa tanto en obra, más que nada por desconocimiento, pero ayuda bastante utilizarla, y de hecho la norma 170 se modificó y se desarrolló bastante lo que es la curva de maduración. Hoy día en la curva de maduración no solo ingresan la resistencia versus los días, sino que entran otros factores más, como la docilidad, la temperatura del hormigón y la temperatura externa y otros elementos más. Así viene detallado. Si a alguien le interesa este tema, tiene que entrar en la norma 170 y ahí van a ver un desarrollo completo de la curva de maduración, ¿ya? O sea, no es que a alguien le interese, está dentro de la misma materia, pero hoy día está mucho más desarrollado. Ahora, la curva de maduración hay dos tipos. Aquí van los días, como siempre, y acá muchas veces le aplican o la resistencia, que se llama así, resistencia específica. SC es de compresión, resistencia de compresión, pero la más utilizada es el porcentaje de la resistencia, que en este caso nos sirve porque todos son distintos porcentajes. Entonces, la curva de maduración generalmente tiene esta forma. A los 28 días logra el 100% de la resistencia especificada. En este caso, 150 kilogramos, les recuerdo que esto está en megapascales, pero el megapascales es un factor de 10,19 más o menos, ¿ya? Pero generalmente se toma como un 10. Pero la conversión es un poco distinta. Y este G15 corresponde a 150 kilogramos partido por centímetro cuadrado, o kilogramos fuerza, que si quieren llamarlo. Eso quiere decir que en el caso puntual de esta dosificación o de este grupo, quiere decir que a los 28 días tiene que tener estas 150 kilogramos partido por centímetro cuadrado. Y 100 megapascales 15. Ah, ya, 15. ¿Ya? Pero aquí es donde viene la diferencia. Nosotros estamos ensayando los 7 días. Y en los 7 días generalmente tenemos 65% de la resistencia. Yo en terreno, yo he hecho seguimiento de esto y he llegado de 62 a 68, 67%. En ese rango. Nunca es exacto, ¿ya? La bibliografía habla de 65%. Menos cuando es un biobío siderúrgico, que eso alcanza a los 7 días, llega a alcanzar hasta casi el 80% de resistencia. ¿Ya? Era bien. Ahora, a los 7 días, o sea, a los 14 días, el hormigón está por aquí más o menos, cerca del 90% de la resistencia, a 92% más o menos. Y a los 3 días, chiquillos, tenemos aproximadamente 40%. Eso quiere decir que si yo pido un hormigón, o fabrico un hormigón hoy día, y lo ensayo 3 días, yo puedo proyectar su resistencia con estos valores para ver si acaso me va a cumplir o no me va a cumplir. ¿Eso es para la madurez a temprana edad? ¿Algo así? Mezclaste dos cosas. En la madurez sí, pero son resistencia a temprana edad. Ah, eso, resistencia a temprana edad. Sí, bueno, 7 días Resistencia a no temprana sabe si va a edad. dar. Si yo sé la resistencia que me va a dar a los 3 días o a los 7 días, puedo tomar decisiones respecto al hormigón. Supongan que estamos haciendo una fundación con este G15 o G20 y yo sé que no va a dar a los 28 días, no puedo seguir en los siguientes niveles construyendo. Si después venir el inspector va a decir, no te dio el hormigón, demuele o refuerza, o tomar la decisión en ese momento, 28 días después, o incluso más de 28 días. Porque aquí tienes que pensar que a los 28 días el laboratorio va a tener la información, pero el laboratorio no siempre entrega el mismo día la información.
a veces se puede demorar hasta un mes más. Imagínense 2 meses avanzando, No, sin que ustedes sepan cuál es el Pero resultado. a del los 7 hormigón. días uno se va a dar cuenta. Entonces, de esta manera, los 7 días de la semana, ya saben si acaso le está dando. ¿No? Incluso, qué hacen si, ahí? ¿De incluso sal? si es más delicado, el hormigón también lo pueden ensayar a 3 días. Ya 3 días ya tienen más o menos 40% y pueden proyectar ese valor. Y ahí se pierde todo eso. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Depende de lo que diga el contrato. El contrato puede arrojar multas en plata, en UF, o el contrato simplemente te puede decir que queda a criterio del inspector y es lo peor que puede pasar. Porque el inspector toma criterios técnicos, muchas veces sin conocimiento. ¿Ya? Por eso es importante lo que estamos viendo aquí. Ahora, si nosotros llegamos, porque por ejemplo, el de ustedes es 150, pero el día 28 es de 145%. Para el inspector esa cuestión está mal. O 148, no por ciento, 148 kilos. Para él está malo porque es un 150, pero estadísticamente puede alcanzar hasta un 145. Acuérdense que hay un nivel de confianza que es de 80, 90, 95% y va a depender de las condiciones que nosotros tengamos en el terreno y va a depender del elemento, si acaso el elemento es estructural o no. ¿Ya? No va a venir a hinchar por un emplantillado, por un radier que no es estructural. Un radier no es un elemento estructural. A menos que sea una losa radier, ahí sí es un elemento estructural. Entonces, ahí los criterios cambian, pero le ponen tanto color de repente que toman criterios de esa manera. ¿No? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que saber cómo se maneja estadísticamente el elemento. Ahora, si yo supero los 150, también es preocupante porque estoy gastando más cemento. Estoy en contra de la misma empresa que me está contratando y estoy haciendo que ese hormigón sea mucho más caro. Y estamos hablando incluso de hormigones de grandes producciones, pues entonces va a ser mucho más caro. Consulta, por ejemplo, ya, nosotros hoy día estamos haciendo el ensayo de compresión a los 7 días. Aquí en el caso del grupo de nuestros compañeros, le dice que le da 96 kilogramos fuerza al 65% ¿Ya? de la fuerza, ¿se dice? ¿Sí? ¿Ya? Pero si se saca calculando, daría como 97 y tanto. No. No, me refiero... Es que vamos para allá, vamos Ah, para allá. ah, ¿Ya? Mantén la pregunta porque a lo mejor... Ya. Veamos, ¿de qué es lo que se trata esta curva de evaluación? Nosotros a los 7 días vamos a calcular, por ejemplo, esto, que tenemos 65%. Hoy día ellos tienen esta resistencia en kilogramos de 96.1 kilogramos partido por centímetro cuadrado. Si esto yo lo divido por el 65% o bien 0,65, ¿cuánto es lo que me da? 147,8. 147,8, o sea prácticamente 148. Esta es una proyección con este factor teórico de 148, o sea, a los 28 días no me va a dar, Nicolás, no me va a dar más de 148 kilos. Sí, a eso me refería. ¿Ya? Pero cuando yo lo hago en terreno, y yo he hecho seguimiento en terreno, cuando yo tengo, por ejemplo, un G15 que me está llegando constantemente, yo hago una simple tabla en Excel de cuánto tenía, por ejemplo, de los G15 anteriores, cuánto tenía los 7 y cuánto me dio los 28 y saco mi propio factor, porque esto es teórico, es lo que dicen los textos. Pero yo, como les dije, he llegado de 62 a 67. Si esto lo dividimos por 62 o 0,62, Ahí debería estar estudiando. sobrepasamos, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? 155. 155. Y de esa manera estoy relajado. Porque sé que ese hormigón me va a dar a los 28 días y no voy a tener problema de multa, no voy a tener problema de nada. Ahora, siempre es necesario señalar que son... ¿Qué es lo que me va a dar los 655? Hagamos cuenta que me dio el 155. Hay que tener presente siempre que lo que estamos ensayando acá y lo que se va para el laboratorio son resultados en condiciones ideales. ¿Ya? Yo saqué una muestra de terreno, la llevé a condiciones ideales, en cámara de fraguado o en piscina de curado, ¿cierto? Y estuvieron durante esos 28 días en condiciones de temperatura y en condiciones de humedad ideales. Pero mi pobre hormigón que está en terreno no, ¿cierto? Entonces,
Después, cuando uno saca un testigo de ese hormigón de terreno, a veces les da más. No puede dar más. Y ahí claramente hay mano negra involucrada. No puede dar más. Porque este terreno está en condiciones, este hormigón está en condiciones ideales. Entonces, el hormigón que yo tengo en terreno no me va a dar más que esto. Pero yo, ¿cómo lo certifico? De esta manera. Pero ustedes tienen que tener clarito que no es lo mismo. ¿Ya? Es parecido porque estamos haciendo un ensayo, ¿no? Profe, ¿Ya? ¿qué es lo que- Lo olvidan generalmente los constructores que están en terreno, ese pequeño gran detalle. ¿Qué es lo que lo determina de ir por 0,65, 62, 67? Lo que acabo de explicar. Tú, Esa a ti te parte- llegaron Esa 20 teoría. hormigones. Ajá. Antes te llegaron 20 hormigones G15. No importa lo que diga el texto, importa lo que a ti te está llegando. ¿Ya? Tú te llegaron a 7, a 14 y a 28 días, tú haces tu planilla Excel y sacas tu propio factor. Supón que tu factor dio 60%. Ese factor vale mucho más que lo que dice. A eso voy yo, porque varía Sí, pues. claramente el tema. Claro que sí, pues. Ese factor vale mucho más el tuyo que el que dicen los textos o que el que dice el propio. Porque tú ya tienes un historial de G15 y es el que vale y es el que aplica acá. Ahora, no lo podemos aplicar acá porque no sabemos, tendríamos no que hay- tener un valor a los 28 días recién para Por saber. eso usted aplica el 0,62 Claro, porque yo tengo una tiene historia- experiencia de que De él normalmente le da. A ese Usted está diciendo porcentaje. 62. Profe, a eso, 67. ¿cómo sé cuál es el porcentaje exacto que voy en el día 7? Lo acabo de decir. Es Tú que tienes un por historial- libro, por norma, dice 65%. 65%. A los 7 días tú tienes un Yo he 65%. llegado a este rango porque nunca es exacto. Pero ¿cómo sabe que puede ser 62? Con el resultado Por lo final. mismo. Porque supón que tú Que- en obra te han llegado 20 hormigones G15. Sí. ¿Ya? Y de esos hormigones G15 tú tienes, Al final igual tienes el resultado de 7, 14 y 28 días. Entonces tú puedes sacar tu factor. Ah. Y es el factor que vale. Ah, perfecto. Y ese factor, supongo que sea 60%, es el que vale. ¿Ya? Pero en este momento nosotros no tenemos historial aquí en el laboratorio para decir, Entonces, ¿sabéis qué? lo trabajamos Ese con es. 65. Ahora, si también, aparte de los G15 que te están llegando, No del resultado te final. están llegando también G25, no es el mismo factor. Tampoco el mismo. Tú tienes que tener tu historial con tu G20, con tu área, Todo separado. con tu producción, porque dan factores distintos. Y por eso digo yo, a mí también me ha dado factores distintos. Cada grado, ¿Ya? un factor distinto. Ahora, cuando uno desconoce, de manera conservadora, 65% hasta 62%. Por lo que está en los Fíjense que libros. con 62 les da el tiro. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo lo van a hacer ustedes? A los El día 28 veinte- días. El día 28. El día 28, porque lo que sacamos fue el mismo hormigón, de la misma dosificación, con el mismo cono, con la misma persona que estaba compactando, con el mismo tamaño de la muestra, con la misma prensa, entonces se pueden comparar. ¿Se entiende? Sí. La próxima semana, a los 14 días, ustedes ya saben qué hacer. Llegan solitos acá, buscan su muestra, la miden, la pesan, hacen el mismo proceso, le sacan fotos antes, le sacan fotos después, analizan todo lo demás. ¿Por qué le explicaba yo un solo grupo? ¿Por qué analizamos cómo rompió? Porque si a mí no me da la resistencia ni proyectada, y yo veo que al pasarle la mano se sale solita la arena con el cemento, que es malo. Más encima la distribución es mala adentro. Más encima antes vimos que el socio del vibrador hizo lo que quiso, por eso se separaron las capas. Está todo malo. Entonces, tengo que volver hacia atrás y volver a hacer la mezcla de nuevo. Y eso que estamos en condiciones ideales. Pesamos los componentes. En obra no se pesan los componentes, se trabaja con volumen, por lo tanto hay un error mucho más amplio. Acá está bajo sistema depurado, bajo sistema controlado, pero en obra no. Pero en obra sí me permite acreditar con el laboratorio. Entonces, si yo estoy seguro con mi mezcla, pero el laboratorio me está mandando también unos resultados malos, yo tengo todo el derecho de decirle al laboratorio, porque yo lo contraté, decirle, ¿sabes qué? A los 14 días voy a ir a mirar la muestra yo. Quiero ir a mirarla, no ir a controlar la máquina, quiero ir a mirarla. Y quiero ver el resultado. Generalmente te dicen que sí. La verdad.
Yo, por ejemplo, yo saqué el curva de madurez, grado de madurez, ¿Sí? al 100, ¿Ya? con lo que teníamos. Si por ejemplo nosotros nos pasamos, porque nosotros teníamos que hacer 200 kilogramos partido en centímetros ¿Ya? cuadrados, y nos dio 235. ¿Ya? Eso quiere decir que estamos pasados de lo... Está bien, pero estáis gastando más Entonces ahí quiere decir que fue por los 2 más kilos cara que la le obra. echamos de más en el cono. Puede ser. Porque no ve que nosotros nos había dado primero un cono 10, que eso era muy fluido. Sí. Y le... Mira, fíjese en la pregunta tiene 3 respuestas. Esto es súper buena esa pregunta. No sé si terminaste de hacer la pregunta. No, pero dele no. Ya. Por ejemplo, a ti te dio, tú eras un G20. Sí, 200 kilogramos. Ya, y te dio proyectado cuánto? 235. 235 kilogramos por centímetro Sí, cuadrado. como a 1,45, pero... Ya, aquí pasan hartas cosas. Primero, porque tú llegaste como a 3 puntos de un viaje. Primero, a ver, vamos por la primera. También es malo, porque también me está dando mayor resistencia. Eso quiere decir que estoy gastando más. Sí, Por lo tanto, la producción que estoy haciendo me está generando mucho Más costo. cemento, más costo. sí, sí. Y ustedes están en construcción civil. Ustedes, el tema técnico no es tan relevante, y se van a dar cuenta después que el tema técnico es relevante aquí en la universidad, no, pero después cuando salgan, el tema relevante van a ser los costos. Los costos. Ustedes tienen que tener la sensibilidad de cuánto es lo que te sale algo y cuánto se te eleva más, y poder controlarlo. Ahora, el hecho de que ustedes estén usando, pónganle un 5% más de cemento, eso implica que en toda la producción de hormigón están usando 5% más de cemento, y no solamente de cemento, seguramente de los otros elementos también. Y eso va a elevar bastante el valor de uno de los elementos más caros. O sea, en obra, yo lo expliqué Mariano la otra vez, ¿cierto? Sí. 80-20, ya. También les tuve que haber explicado, o quizás no, por experiencia en obra, los elementos que son más incidentes son el cemento, la maquinaria y los equipos juntos y la madera. Estos son los 3 elementos que se arrancan, lo demás es todo más bajo. Todo controlable. Lo demás, bueno, controlable no, pero son los elementos más bajos. Si yo no me preocupo, y es lo primero que tienen que saber ustedes, ¿cuáles son mis materiales o mis partidas más incidentes? ¿Qué me inciden en el programa? ¿Que me atrasan? ¿Qué me inciden en la recepción final? ¿Que me atrasan? ¿Qué me inciden en el presupuesto? ¿Ah? Porque nadie va a querer contratar un constructor civil que se fue con el presupuesto 10, 15, 20% más. ¿Ya? Porque eso quiere decir que castigó la utilidad y es muy probable que hasta el proyecto hasta no tenga utilidad. No lo van a volver a contratar. ¿Ah? Entonces, por eso es relevante. El cemento, la máquina, en mi experiencia, es esto. Algunos dicen, no, pero es que nosotros usamos metalcone. Ya, cambien la madera por el metalcone. ¿Ya? La madera tiene mucha incidencia porque entra en los moldajes, entra en la alzaprima, entra en muchos elementos más y también entra en la misma construcción, ¿ya? Haciendo que la cantidad de madera, después está la cantidad de madera que botamos, es mucho más incidente que el mismo acero de la obra, que también es uno de los elementos que también son críticos. Entonces, por eso yo le vuelvo a recordar Pareto, que Pareto decía, en el 20% yo tengo el 80% de los problemas. ¿Se acuerdan? Entonces, por eso es relevante. Si yo le agrego un 5% más de cemento a una mezcla, estoy agregando 5% de cemento más a toda la obra. Y más encima, si es uno de los elementos que más incidencia tienen, estoy yendo para atrás con el presupuesto. Sí.